Bueno, y continuamos en Quién tiene la razón, ya con un panel bastante diverso para analizar este tema desde diversos frentes. Estamos en principio con el exministro de Economía, Alonso Segura, Francisco de Belaúnde, internacionalista, y el doctor Juan Astubilca Cupe, decano del Colegio Médico de Lima, quienes les agradezco por acompañarnos esta noche. Y bueno, hemos escuchado ya al doctor Elmer Huerta y había justo dejado una pregunta que estábamos conversando acá sobre la mesa, ¿no?, que tenía que ver con la posibilidad de que este virus, que bien lo ha dicho el doctor Huerta, tomémoslo con calma, pero viendo lo que ha pasado en otros países, ¿cuánta probabilidad hay de que esto se expanda? Claro, nosotros como colegio médico hemos estado haciendo algunos análisis, hemos estado pendiente del plan de preparación y de respuesta que se tenía planificado por parte del Ministerio de Salud ante este ingreso, y pues vemos que nuestro sistema de salud hace alta la posibilidad de que haya mayor cantidad de contagios, ¿no?, y de que no se manejen bien los casos que se complican. Porque si bien es cierto, la mayor cantidad de casos pasan como un resfriado común, que más del 80%, como lo decía el doctor Huerta, hay un 13% que se pueden complicar, ¿no?, y un poquito más de personas que van a requerir la unidad de cuidados intensivos, un ventilador, ¿no?, una zona de aislamiento realmente preparada, lo cual no tenemos en los hospitales. Ni siquiera en los hospitales de referencia que han sido seleccionados acá en Lima Metropolitana se cuenta actualmente con una sala de aislamiento adecuada y además con unidades de cuidados intensivos, con camas y además con ventiladores para manejar estos casos graves. Ahora, se ha destinado un presupuesto, entiendo, de más de 3 millones de soles para justamente atender un eventual brote del coronavirus, pero no sé en su experiencia si esto sea suficiente. 3.6 y algo más. Sí. ¿No? En la anterior epidemia se destinó del ébola, que no llegó, se destinó más de 30 millones. ¿No? Entonces, y Ecuador ahora mismo está destinando más de 30 millones también para afrontar los casos de coronavirus. Bueno, ¿y ahí qué pasa? ¿Es un tema presupuestal? ¿Es un tema de que, bueno, el gobierno piensa que esto no va a pasar a mayores? ¿Cuál sería el diagnóstico que hacen, Alonso? Sí, bueno, no... Yo creo que habría que preguntar al gobierno, ¿no? Ciertamente 3 millones de soles no van a solucionar ningún problema, no van a permitir ninguna preparación. Lo que habría que preguntarles es que si es que 3 millones es lo que asignan como presupuesto adicional, pero están reasignando partidas, ¿no? Pero digamos, si son 3.6 millones, eso es claramente insuficiente, ¿no? Bueno, ¿y qué impacto ya empezamos a ver, ¿no? Porque lo que sí... Claramente lo que hemos visto como ciudadanos es esto que bien gráficamente lo ha planteado el doctor Elmer Huerta, que es miedo. Y el miedo lo que te lleva es a empezar a agotar y comprar como loco las mascarillas, comprar como loco estos geles antibacteriales. Incluso en Estados Unidos está hablando de que se está acabando el pan, la comida, la gente no quiere salir. ¿Esto puede tener, Alonso, efectos concretos sobre la economía en el corto plazo? Sí, claro, ya lo tiene en diversos países a nivel global, ¿no? Hay dos tipos de efectos, si queremos simplificarlo, ¿no? Un efecto indirecto, visto desde la perspectiva de Perú, que es lo que te llega a través de el menor crecimiento global, menores exportaciones, menores precios, todo este efecto que el pánico, pero además las reacciones de agentes económicos en general generan sobre Perú. Sobre eso en realidad no hay mucho que podamos hacer, pero los efectos son claros, ¿no? Bolsas a nivel mundial, S&P 12 y pico por ciento abajo, tipo de cambio lo ha visto 3.46, cobre estaba 7-8% abajo. Hay unos desajustes y los estimados de menor crecimiento global, digamos, van sobre un crecimiento base antes de coronavirus o de COVID-19 de 3% el crecimiento global, ya le están cortando entre medio punto, punto y medio, y yo creo que va a ir más cerca del punto y medio, ¿no? Y algunos se van más hacia esta recesión global, ¿no? Esa es una. La otra, el otro es el impacto directo, y el impacto directo que se genera cuando ya tienes el virus dentro del país, cuando se comienza a generar disrupción de actividades económicas, productivas y hasta sociales, ¿no?, en el país. Hay países en que eso ya está afectando bastante más. En Perú acaba de llegar, pero dependiendo de cuán significativos sean los brotes, digamos... Pero tú ves una posibilidad que en este país se dé una cosa como lo que está ocurriendo en China, donde las fábricas dejaron de producir o producen a su mínima expresión. Mira, o sea, no hay que especular, pero digamos, se puede aparecer en cualquier lugar. O sea, ¿qué pasa si te aparece el brote en un complejo fabril grande o en una de las minas más grandes del Perú? ¿Qué haces? Claro. ¿No? Entonces, ya esa parte es prácticamente imposible predecir por dónde va a salir, pero lo cierto es, cuanto mayor sean los brotes, la manera, aparentemente, he sido la parte de los expertos en medicina, de contener esto es
aislamientos, cuarentenas, disrupción, no solo actividades económicas o productivas, actividades sociales, la gente no se puede juntar. Ese efecto es muy difícil de poder cuantificar, y ojo, no solo en Perú, en otros lados esos efectos obviamente te generan menos actividad económica, ¿no? Ahora, Francisco, lo que hemos visto, y para tratar de llevar esto a una perspectiva mucho más global, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, una vez que esto sale de China y se empieza a desperdigar por otros países, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es decir, ¿ha aumentado y ha brotado de manera muy pronunciada, muy rápidamente, o ha ido avanzando de a pocos? Para entender lo que puede empezar a pasar en América Latina. Y pongo porque en Brasil, si no me equivoco, empezó con un solo caso y esto se fue multiplicando. Me parece que hay más de 13, 15 casos en este momento. Claro, pero en realidad todavía en América Latina los casos son reducidos con respecto, por ejemplo, al caso italiano, que es bastante llamativo, ¿no? En el caso italiano, algunos dicen, bueno, Italia es un país que tiene una relación muy estrecha con China. Hay muchos chinos, digamos, digamos, por motivos de economía y todo lo demás. Italia es un país europeo que, por ejemplo, se ha adherido a este proyecto chino de la Ruta de la Seda, ¿no? Que es un gran proyecto a nivel mundial para conectar China con Europa, pero al final se ha expandido a nivel mundial con inversiones, trabajos de infraestructura y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso sería aparentemente una de las razones, se dice, aunque no se ha encontrado finalmente digamos, a la persona número uno, al agente cero, como se le quiera llamar. Ahora, esto tiene también efectos diplomáticos importantes, sobre todo con respecto a China. Ajá. Porque China tiene ahora un problema primero que ya estaba con estos problemas, por ejemplo, de la guerra económica con Estados Unidos, que hay una especie de tregua, pero en fin, todavía es una tregua, digamos, no mucho más que eso. Pero lo del coronavirus claramente detuvo esa guerra. Lo que sucede es que China ha quedado como el país que no supo atajar en su momento el problema. Recordemos a este médico que lamentablemente pues murió, que lanzó la alerta inicial, y por este sistema centralizado autoritario de China, que hace que las autoridades finalmente estén más preocupadas de no generar un problema con la jerarquía que a veces en atender los problemas que pueden generar una incomodidad, ¿no? Y entonces ese es el problema de estos regímenes autoritarios. Por ejemplo, se elogió mucho a China porque construyó en 10 días un hospital. Ya ven, en China, miren lo que pasa. Sí, pues claro, como ahí esto es un sistema autoritario, pues agarra el señor Xi Jinping, ¿no?, el teléfono y dicen, me construyen esto en 10 días. Pero ¿qué pasa? Ese mismo sistema hace que los funcionarios finalmente estén más preocupados de la política, digamos, de las rencillas internas y de querer complacer al que está arriba y no generar problemas al régimen. Finalmente, ¿qué pasa? China queda como un país que no supo atajar el problema, ¿no?, y que ha generado problemas a nivel mundial. Entonces hay efectivamente en varios países hay sentimientos antichinos, ¿no? Han habido incluso agresiones contra los chinos, ¿no? Entonces China está embarcada, está un poco aislada diplomáticamente, incluso Rusia. Es decir, perdóname, ahí me parece importantísimo, Francisco, ¿esto puede generar corrientes de xenofobia? Sí, claramente, por supuesto que sí, claramente. Pero económicamente también puede tener consecuencias, ¿no? Porque lo que está generando esto es que está rompiéndote lo que se llaman cadenas globales de valor, los procesos productivos integrados a nivel mundial, ¿no? Que no se produce en China, ¿no? Una piecita por ahí de algo. Entonces, ahora lo que eso está generando es la conciencia de que no puedes depender de manera tan importante en un país, y es comenzar ahora a diversificar. Eso perjudica mucho a China. En mediano plazo, no ahorita, pero en mediano plazo. Y también puede tener un efecto en lo que algunos ya están llamando desglobalización, ¿no? Esa especie de, digamos, que la economía, en particular Estados Unidos, China, como que se quiere un poco que las cadenas justamente, ¿no?, de las cadenas de aprovisionamiento ya no estén tan relacionadas en torno a China. Entonces eso podría generar también una especie de separación. Ahí hay algo interesante, ¿no?, que tiene que ver efectivamente con el tema de comercio, con el tema de turismo. Claramente los viajes, el mercado de la aviación comercial es uno también de los más golpeados en este momento porque nadie quiere viajar, pero ahí le quería preguntar, doctor, ¿qué protocolos médicos se deben llevar, por ejemplo, en los aeropuertos, en los mismos puertos donde hay un comercio intenso, para determinar si los pasajeros pueden tener o no el coronavirus? Porque claramente a este un joven de 25 años, él ha pasado.
y nadie se dio cuenta. Así es, ¿no? Los protocolos ya están activados por parte del Ministerio de Salud, ¿no? Y consisten en que cada persona que llega del extranjero hacia acá al Perú y si ha venido de alguna zona que ya tiene casos, tiene que pasar por un chequeo médico. Tiene que revisarse por parte del personal sanitario que está presente ahí si tiene sintomatología respiratoria. Si ha venido, ya se considera como un caso sospechoso. Se le hace un hisopado, que es la recolección de una muestra nasofaringea, y se envía eso al Instituto Nacional de Salud. Pero por lo pronto sigue aislado. Ahora, el aislamiento puede ser, si tiene síntomas leves, como en este caso, pues se va a su casa. Pero ahí quería detenerme porque eso sí me parece súper complicado, y lo decía el propio doctor Elmer Huerta, ¿no? Señalaba que cuál es la diferencia entre un resfriado común al coronavirus en una etapa leve. Y decía, bueno, ninguna, es muy parecido. Es muy parecida. La única diferencia en este caso no es la sintomatología, sino el nexo epidemiológico. O sea, vale decir que ha tenido contacto con una persona que posiblemente está infectada con coronavirus o haya venido de un país endémico, un país que ya tiene casos. Entonces, la sintomatología es complicadísima y por eso se han pasado varios casos que seguramente pues están siendo recuperados ahora, como en este en particular, y lamentablemente pues hay muchos turistas que estamos viendo que llegan y no les hacen ningún tipo de control. Entonces estamos fallando ahí en la vigilancia temprana que se hace en puertos y aeropuertos, porque definitivamente en las fronteras también hay mucho menos control. Por eso es que nosotros decimos que nuestro país es susceptible de poder tener más casos importados de coronavirus, ¿no? Y a su vez el seguimiento de los contactos, porque es importante que esa persona ha ingresado al país, está en contacto con otras personas, con los tripulantes de ese avión en el cual ha venido y posiblemente también puede haber estado contagiando a otra persona. Sin embargo, eso me parece importante también porque lo comentábamos hace un momento, ¿no? Ya se tiene identificado, por ejemplo, a todos los pasajeros que acompañaban a este joven en ese vuelo, porque claro, que nos dice que alguno de ellos también no haya estado contagiado. Así es, ¿no? Así, definitivamente, pues los tripulantes sí han sido identificados, eso es lo que nos manifiesta el Ministerio de Salud. Están haciendo el seguimiento también de todos los contactos que han estado cercanos a esta persona que ha salido positivo, ¿no? Y por ende, tenemos que ser bastante minuciosos en el control que se hace en estas puertas de entrada, ¿no? Ahora, ¿qué hemos visto también en experiencias anteriores? Ustedes recuerdan la gripe aviar, la fiebre porcina, si no me equivoco, fueron también el ébola, corrientes que generaron mucho pánico en la población mundial. Muchas de ellas no llegaron nunca al Perú, pero que generaron preocupación. ¿Cuánto es el periodo que puede durar? ¿Cuál puede ser el nivel de afectación que muchas veces genera solamente el miedo? Sí, pero en lo que ahora el pánico, por ejemplo, el tema de las bolsas, este efecto económico es mucho mayor, no quiero recordar con lo que pasó con los anteriores virus, ¿no? O sea, lo que está generando aquí sí es una verdadera disrupción como decía Alonso, en el sistema, pues, en el sistema de aprovisionamiento, toda la cadena, ¿no?, de valor, digamos, eso es generar un problema. Incluso puede ir más allá, ¿no?, porque esto está empalmando en realidad con una tendencia, por ejemplo, la tendencia proteccionista de Donald Trump y de otros, ¿no? Entonces, si quieres, el comercio mundial, que ya estaba sufriendo por esta tendencia proteccionista de Donald Trump, ahora también se ve más afectado. Y después también dicen, hay muchos que están desde el punto de vista ambiental, ¿no? Unos dicen, pero ¿por qué tenemos que viajar por avión? Estamos generando las complicaciones para, ¿cómo se llama? Contribuimos al efecto invernadero cuando viajamos por avión. O sea, en algunos países en Europa se trata de generar un sentimiento de culpa de viajar por avión. Bueno, ese discurso encuentra un eco ahora en este pánico de viajar por avión. En China, por ejemplo, hasta antes de la crisis, los vuelos por avión representaban, creo que eran 3.000, bueno, una cantidad gigantesca, y se ha reducido hasta un tercio de respecto a menos de un tercio de los vuelos diarios que había en una época. Entonces, antes eran 3 millones al día, me parece, y ahora son 700.000, si mal no recuerdo por el artículo que leí. Entonces, o sea, está generando, algunos dicen que algunos incluso, ya por supuesto todos los sociólogos dicen, bueno, ahí en Occidente, ahí estamos, y en el mundo moderno hay una especie de obsesión por la movilidad, ¿no?, de ir a todas partes. De repente eso va a generar un cambio de actitud que se refuerza por la preocupación ambiental, ¿no?, y estas cosas, y quién sabe, de repente de ahí emerge, no se sabe, ya están especulando los filósofos, los sociólogos, una sociedad distinta a partir de esta experiencia. No lo sé. Ahora, desde el punto de vista económico,
sería pues problemático, ¿no? Porque finalmente la economía mundial se ha expandido. Escribía sobre eso hoy día, Alonso, en gestión, justamente. Escribí esta semana, la semana pasada también. Digamos, el impacto económico es muy difícil de cuantificar. Porque las aristas son múltiples. Si queremos ponerlo en lenguaje economistas, tienes dos tipos de choques que pueden entrar en una economía, de oferta o de demanda. El de oferta es cuando se te rompen procesos productivos, se te suben fuertemente los precios de insumos, por ejemplo petróleo, o se caen los precios de tus productos. Y los de demanda son cuando las personas o las empresas no consumen o no invierten, etcétera, ¿no? El problema de lo que está generando este virus es que es un choque de oferta, pero sostenido, en varios países está dando, por romper cadenas de valor, pero además te genera choques de demanda, porque como la forma de solucionar esto es aislar y la gente tiene miedo, entonces la gente no viaja, no sale, no consume, no va al concierto, no va al partido, o los cancelan, o no va a la conferencia, entonces te genera un choque de demanda. Entonces es un choque simultáneo de oferta y demanda, pero que sigue filtrando y sigue filtrando por distintos lados como arbolito de Navidad. Entonces ese es el problema. Nadie te puede decir, ningún economista te puede decir a ciencia cierta cuál va a ser el alcance inmediato de eso, más allá de los cambios en patrones que pueda haber, si hay cambios en cadenas globales de valor, si hay cambios de actitudes en términos de globalización, que eso se verá después, pero el impacto en los siguientes meses puede ser muy importante. Entonces es ciertamente moderado, no va a ser. Y me queda claro viendo el precio del dólar. Hoy creo que cerró 3.47, si no me equivoco, y el Banco Central tuvo que intervenir para aguantar un poco la tendencia. Es decir, ¿cuánto más puede seguir subiendo ese billetito? Mira, puede seguir porque los casos van a seguir subiendo en todos lados, no solo porque se diagnostique más, sino porque hay propagación. Con respecto a los primos hermanos de SARS, MERS es más contagioso, mata mucho menos, es cierto, pero yo creo que todavía, y eso quizás debemos de preguntarle más a los médicos, tiene que haber un consenso mayor entre médicos, es realmente cuál es el nivel de precaución o de miedo que debería haber, porque lo que está ocurriendo es que la reacción es bastante de pánico, ¿no? Y sí, pues se puede propagar. Como te digo, ¿cómo mides qué pasa si entran casos de coronavirus no en un paciente en su casa, sino lo identificas, por ejemplo, en grandes fábricas, en un proyecto minero con 10.000 trabajadores? ¿Qué haces? Y todos contagiados, ¿no? Y ahí justamente, buena anotación la que hace Alonso. El doctor Elmer Huerta decía, esto se ha propagado más por un tema mediático, es decir, los medios de comunicación han empezado a hablar de cifras, la gente se ha empezado a asustar. Yo le quería preguntar, por ejemplo, ¿por qué no le tenemos más miedo al dengue? Que está matando más gente y le tenemos más miedo al coronavirus. Pero solo un comentario antes de que entres. Las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud no son para nada. No son para nada, acá no pasa nada, no son, ojo. No, hablaba de una pandemia. Sí. Y son médicos, o sea, de nuevo. Por eso digo, el discurso médico no es un discurso, esto es un resfrío fuerte. No va por ahí tampoco, ¿no? Claro. ¿Por qué causa mucha alarma pues, a nivel mundial esto? ¿No? Porque empezó en China. China tiene una población bastante grande. En números absolutos asusta esa cantidad de personas infectadas y personas fallecidas por este... Y hablamos de más de 3.000, si no me equivoco, ¿verdad? Ha asustado mucho. Fallecidos. Así es, más de 3.000 fallecidos ahora, ¿no? Pero... ¿Por qué se alarman también a esta población? Porque básicamente reciben también la comunicación y las noticias de los medios internacionales que asustan mucho con este tema. Sin embargo, hay que recordar pues, que el nivel de contagiosidad de esta enfermedad es bastante bajo, el nivel de letalidad también es bastante bajo. O sea, y claro, el día presidente de la República habla sobre el coronavirus, pero... Ya, ¿eso ayudó o no ayudó? Desde su punto de vista médico, por ejemplo, que sea el propio presidente de la República en un mensaje a la nación, con la solemnidad que caracteriza un mensaje de la nación, que él diga, llegó el coronavirus a nuestro país, ¿no genera más preocupación que otra cosa? Considero que ha tenido pues la intención de generar calma, ¿no?, en esta población. Sin embargo, pues para nosotros los médicos, al mencionar que el coronavirus está acá y que el sistema de salud está preparado, pues para nosotros nos hemos visto pues con la objeción de que existen muchas enfermedades como el dengue, la tuberculosis, las cuales no podemos soportar como sistema de salud, ¿no? No hay insumos, no hay medicamentos, no hay equipamiento suficiente para que los médicos puedan
puedan afrontar esta epidemia. Si bien es cierto, esta epidemia recién ha ingresado, todavía no tiene una característica de comunitario, y eso es importante decirlo porque ahora es un caso importado, se está controlando el nivel de contagiosidad. No necesariamente todas esas personas que han estado circundantes a ellos han sido contagiados. Este virus se transmite con una persona que esté de por lo menos 1 metro de cerca, ¿no? Y tampoco no necesariamente la persona que esté cerca va a contagiarse. Por eso es importante saber y recordar que este virus no tiene un nivel de alta contagiosidad. Ahí sí me gustaría que precise claramente cómo se contagia nuevamente. Quizá lo hemos escuchado varias veces, pero, por ejemplo, yo tengo el coronavirus, tengo para contagiarlos a ustedes que estornudarles, tengo que simplemente respirarles. ¿Cómo se contagia esto? La vía de transmisión es aérea, ¿no? Respiratoria. Entonces, uno cuando está enfermo del coronavirus tiene que estar de 1 a 2 metros cerca de otra persona y expulsar estas gotitas de saliva, ¿no? A través de toser o estornudar, ¿no? Entonces hay que recordar a las personas que la mascarilla, por ejemplo, no nos protege para poder infectarnos esta enfermedad, ¿no? Pero las personas enfermas que ya tienen estos síntomas respiratorios sí deberían andar pues con mascarilla, pero ahorita no es el momento, porque no tenemos una transmisión comunitaria de esta enfermedad. Recién es el primer caso y aparentemente, pues si se controla bien, si estamos activos en la vigilancia epidemiológica, pues vamos a poder tener un control de esta enfermedad. ¿Ahí qué se puede hacer? Porque lo que también hemos visto en estos últimos días es bastante especulación, incluso se ha pedido Indecopi que intervenga, algunos medicamentos genéricos han empezado a subir. ¿Se puede hacer algo ante la especulación de estos días o no? Mira, yo creo que lo mejor, lo primero es que creo que no es tan sencillo. Yo no soy médico, pero entiendo que si yo tengo mi teléfono en la mesa y tú por ahí estornudas, estás infectado y lo tomas y yo lo agarro y me agarro la nariz, la boca o me hago así, ya me puedo infectar. O sea, no es tan sencillo como tienes que estornarme en la cara, ¿no? Es más simple. Es más simple. O sea, yo pongo mi teléfono en la mesa, está ahí, caen las partículas y yo agarro mi teléfono, hago así, después me hago así o lo que fuera. Claro, pero tienes que tener contacto. Obvio, digamos, pero no es que tengo que estornudarte en la cara. Claro, ya. Y yo no sé que mi teléfono lo has agarrado o estornudaste. Te hiciste así tú, porque te hiciste así, agarraste mi teléfono, lo tocaste, o sea. Es más, yo creo que el mecanismo de contagio. Pero digamos, dentro de lo que hablamos de ruptura de cadenas de valor, no solo internacionales, sino locales, lo que hay acá también va a haber desabastecimiento y hay de productos, incluidas medicinas. Una gran parte de medicinas genéricas se producen en China o se producen en India, que ya están o no produciendo, o China, parte de la India ha dicho que están acopiando y no quieren exportar porque quieren estar preparados. Entonces, puedes tener una serie de efectos rebotes que todavía no has visto. No solo porque los consumidores digan yo voy y me llevo todo el alcohol en gel, que ya no hay en ningún supermercado, sino porque se desabastecen de medicinas los centros médicos, los centros de salud, las farmacias, porque se produce en otros países, incluido China, incluido India, que están cortando producción, o hay mayor demanda en otros países y no pueden abastecer. Mascarillas, lo mismo, etcétera. O sea, el problema, digamos, económico que se deriva de esta situación se da para medicinas y para utensilios médicos también, porque hay un sentimiento de pánico, de no saber cómo lidiar con esto, ¿no? Como te digo, yo creo que el gran tema es que no ha terminado de cuajar el mensaje de qué tan contagioso es. Sí, es cierto, no es tan letal, pero como que pareciera que es más fácil contagiarse y que sí, pues puedes morir. Y por eso la reacción tan virulenta en todos lados. Pero para ti, ¿ayudó que sea el propio Vizcarra que salga el mensaje a la nación? O sea, ¿te pareció la reacción adecuada de un gobernante? Personalmente no porque haya salido, sino porque uno no puede salir a no decir nada. Decir, he puesto 3.6 millones, yo te digo, mejor no hubiera salido. Decir, esto va a tener impacto moderado en el Perú, por otro lado, nadie puede saberlo, y es más, todo sugiere que no va a ser un impacto moderado, lo que no sabemos todas las aristas. Si uno sale, uno tiene que salir con anuncios de medidas concretas, con sistemas de información. O sea, yo me pregunto, ¿qué han hecho en aeropuertos? Y yo sé, porque estoy en contacto con gente que ha venido gente en días recientes, hasta con unos resfríos piramidales y nadie les ha preguntado nada en el aeropuerto. Bueno, es lo que reportábamos en RPP. Fuimos al aeropuerto y claramente la gente les preguntábamos, no había nada. Pero por eso te digo de nuevo, o sea, yo lo que creo es que realmente no han estado preparados, han tenido tiempo para prepararse. Entonces, ver comunicados, ver anuncios, que yo los veo vacíos, yo estaba en función pública y digo, mira, cuando fue el Evo, yo era ministro, he puesto de inicio 10
10 veces el presupuesto que han anunciado ahora, y era bastante menos contagioso, mucho más letal, pero bastante menos contagioso. Se puso equipos médicos en el aeropuerto, teníamos la reunión de gobernadores del Fondo Monetario, Banco Mundial, se puso equipos epidemiológicos, se pusieron ahí todos con sus hazmats, con todo para poder controlar. Acá yo veo que no hay nada de eso, y era ya... O sea, de milagro nos ha llegado recién. Hoy día ya se llegó a Perú, Costa Rica, Colombia, ya ha llegado a 6 países de América Latina. O sea, es evidente que iba a llegar. Ahora, La por ejemplo, pregunta es, ¿por qué no haces más? Francisco, ¿cuál ha sido la respuesta en otros países? No hablemos de Europa o de China o de Asia, hablemos de América Latina. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Ha sido similar a la de Perú? O sea, desde el punto de vista político, y yo estoy tratando de recordar si algún avión que sea ese tipo de mensaje no creo que se haya dado. Que hayan declaraciones en la prensa, sí, ¿no? Pero como mensaje a la nación no ha habido, me parece. No, de ese tipo de cosas, además que se anuncie el primer caso, la verdad es que no, más bien creo que es una operación más bien política, me parece, por ahí va el asunto. Estaba pensando, en cambio, quien sí habla mucho de eso, porque siempre habla de todo, es Donald Trump, ¿no? Entonces, él sí siempre está ahí hablando, en fin. Y en Europa... si vamos a Europa, recién después de un tiempo habló el presidente de Francia, ¿no? Pero esto finalmente se deja a sus ministros de salud y a los especialistas. Claro. En general, yo no he visto que los jefes de Estado hayan, digamos, actuado, digamos, como ha actuado el presidente Vizcarra, ¿no? Digamos, de hacer una especie de escenificación un poquito, bueno, que... no sé si dramática, pero bastante llamativa en todo caso, ¿no? Entonces, además, la ministra no habló en ningún momento, habló solamente él, ¿no? La ministra estaba callada al lado suyo. Pero el tema es qué dijeron, además, o sea, qué medidas, el mensaje para la población, yo se los digo porque yo fui a hacer deporte, volví a mi casa y lo que me decían es, ya lo sabes, llegó el coronavirus a Perú. Entonces, el mensaje que quedó para la gente fue esa. Sí. Ahora es verdad también que de todas maneras si no decía nada lo iban a criticar igual, porque efectivamente o haces o no haces igual te van a criticar, ¿no? Y más aún en este ambiente polarizado que existe, ¿no? Pero como digo, yo en otras partes de lo que he podido ver, yo no he visto que haya habido una intervención de ese tipo de los gobernantes. Ahora, sí me gustaría saber, Francisco, cómo este tema del coronavirus puede estar impactando en las elecciones que se viven en este momento en los Estados Unidos. Ellos están a puertas ya de tener un proceso electoral. Fue el supermartes, esta vez entre el tema de los demócratas. ¿Ha influido? ¿Está presente o no? En el tema podría influir, como se dice, de rebote, ¿no? Por el tema económico. Porque, claro, la gran fortaleza que tiene Donald Trump en estos momentos es la economía, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si efectivamente se produce la economía se cae? Todavía no, porque incluso acaban de salir unas cifras del empleo en los Estados Unidos bastante buenas, ¿no? Y eso le ha permitido a Donald Trump sacar todo, en fin, felicitarse y todo lo demás. Entonces, pero sí podría pasar que en los próximos meses, ¿no? Algunos vaticinan una recesión. Entonces, ese punto fuerte que tiene Donald Trump, que es la economía, podría vacilar y eso sí podría afectarlo finalmente para la elección. Porque finalmente, como decía, ese es uno, digamos, su bandera en estos momentos es la economía norteamericana. Hasta ahora ha estado muy bien, ¿no? Pero ahora vemos que por eso es que él comenzó a criticar a los médicos y no sé qué, y al comienzo hablaba que esto era una especie de, incluso algunos de su administración, no sé si él directamente, dijeron que esto del coronavirus era prácticamente una conspiración contra él. O sea, ya parecía lo que se dice en Irán, ¿no? Que también en Irán han dicho que Irán es uno de los países más afectados. Dijeron que había una conspiración. Entonces, todos tratan, digamos, de políticamente de tratar de salvar la situación. En China están insinuando algunas autoridades que de repente no es de origen chino, de repente, o sea, están poniendo en duda, como tratando de salvar la situación políticamente, ¿no? Entonces, ya te das cuenta que efectivamente eso genera problemas políticos muy complicados. Y en China, efectivamente, para el régimen, esto significa una fuente de descontento muy grande, ¿no? Ahora, solo una última pregunta, doctor. Y algo más cotidiano, ¿no? La gente que hemos escuchado, hemos analizado, hay varias posturas al respecto, si debemos o no debemos estar preocupados. Lo que sí entiendo, debemos estar prevenidos, que es lo importante más que preocupados. En ese sentido, por ejemplo, el transporte público, las personas que viajan metropolitano, metro, bus, combi, ¿cómo deberíamos ir? ¿Qué cuidados deberíamos tener? Bueno, hay que recomendar a la población que el lavado de manos es fundamental en todo sitio, ¿no? Y después, si estamos en lugares públicos,
y si tenemos la oportunidad de toser o de expeler algún tipo de gotita de saliva, pues no sé, a través del estornudo, a través de hablar, a través como manifestaban de botar estas gotitas en objetos, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, hay que cubrirse con el codo flexionado para evitar examinar estas gotitas, ¿no? Además, utilizar un pañuelo desechable, que es lo recomendable. Si yo estoy con síntomas respiratorios, lo recomendable es, y he tenido contacto con alguna persona por ahí que pueda venir de un país con casos, tener que quedarme en casa, hacer mi aislamiento, o sea, quedarme en casa. Ya si tengo síntomas respiratorios graves o severos, sí tener que ir a un establecimiento de salud, ¿no? Por eso es importante no alarmar también a la población, porque también las personas pueden tener un síntoma respiratorio y no han tenido ningún tipo de contacto, pues van a ir a los hospitales y van a tubulizar las emergencias y los hospitales en general. Y yo diría una cuestión, hilvanando con lo que dice el doctor, cuando alguien tiene síntomas de esa naturaleza, lo lógico es que se autoaísle. Autoaísle, como dices, comunique a otros ante la incertidumbre si será el coronavirus o una gripe, pero también se necesita tolerancia de empleadores. Sí, ¿no? claro. Tolerancia de empleadores en lo que es trabajo dependiente, porque gran parte es trabajo, cada quien se la ve, pero necesita mucha conciencia ciudadana de si estoy mal, no exponer a otros, ¿no? Bueno, y como decía la OMS, ¿no? Cuidado con los besitos en el cachete, cuidado con estar compartiendo el vasito de cerveza. Ahora que es viernes, fin de semana, lo mejor es que cada quien tome la cerveza con su vasito propio. Muchas gracias a este panel sumamente interesante. Vamos a ver las respuestas en realidad que hicimos a la pregunta del día en nuestra cuenta de Twitter. Ahí está ya en la pantalla y dice lo siguiente: ¿conoce las medidas de prevención para evitar el contagio del nuevo coronavirus? ¿Cuánto dicen que sí? 84. Mira, la gente está informada, o sea, está preocupada y se está informando para ver cómo evitar contagiarse por el coronavirus, y 15% un no. Bueno, ese 15% puede simplemente entrar a la página de rpp.p y ahí va a encontrar absolutamente todo. Se nos acabó el tiempo, también se fue la semana. Muy buenas noches, nos vemos el día lunes.